estamos ya transmitiendo esta nueva jornada del encuentro, eh, que bueno, teníamos hace rato muchas ganas de conversar con quien hoy día es nuestra invitada. Ella es bióloga, la verdad que es una gran alegría tenerte. Gracias. Vamos aquí a dejar entrar unas amigas que están ahí conectándose. Ella es bióloga Carla Escudero, que una de las cosas que más me llama la atención, bueno, aparte que es vecina aquí, argentina, es que en algún momento nos explicó un poco lo que significó esto de cambiar de un modelo de conocimiento, que era lo convencional que se estudia en la universidad, en biología, medicina y tantas ciencias que hemos aprendido durante los últimos 200 años, por un modelo que era ley, no era en teoría, era ley. Y en ese proceso, claro, ella nos contó que era como morir y volver a nacer, que fue una frase que se me quedó en esa oportunidad. Entonces, bueno, darle las gracias, querida Carla, como siempre dispuesta. Nos costó ponernos de acuerdo, pero lo logramos. Además, un día domingo, que yo sé que es familiar, pero nos gusta un poquito este horario en la tardecita porque ya como que estamos más relajados preparándonos para el día laboral de mañana y de repente ahí en el celular nos conectamos a este tipo de conocimiento que para mí de verdad que es un tremendo descubrimiento a partir de lo que fue lo que ha sido nuestra experiencia con el cáncer en particular. Y de ahí conocer a distintos mensajeros o que conocen el mensaje de Hammer y se han hecho de alguna manera expertos igual que tú. Debo comentarles además que Carla tiene un centro, una academia que entrega estos cursos de medicina germánica, que se llama Lógica Biológica. Así que después vamos a hablar un poquito de eso también cuando estemos en el tema de las Dale. preguntas. Hoy día nos vamos a referir a un tema muy interesante, que es el principio ontológico de Hammer respecto a los microorganismos, ¿ah? Cuando hablamos de virus, bacterias, hongos y una serie de seres que habitan por millones de años el planeta, mucho antes que nosotros, y que son parte de nosotros, son parte de nuestra formación filogenética. Así que darte las gracias, Carla, nuevamente, y por favor, yo sé que traes algo preparado, pero vamos a conversar, vamos a ver eso primero y Dale. después vamos a ir a la conversa con nuestros amigos que se están conectando en este momento a través de Face y a través del canal de Zoom. Genial, Fran. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Como decís, por fin hemos logrado ponernos de acuerdo. La verdad que venimos intentándolo hace ya un tiempo. Pero justo fue este el tema, ¿viste? Yo te dije, cuando el tema salte, ahí seguramente vamos a coincidir. Así Justamente. que nada, yo traje, nada, 10 diapositivas súper cortitas como para mostrarle a las personas que por ahí no tienen noción de lo que es la cuarta ley descubierta por el doctor Hammer, como para hacer una intro, si te parece la presento y luego de eso entramos en preguntas y respuestas. ¿Te parece? Estupendo. Te voy a compartir la pantalla. Pues decime si se ve. Se ve perfecto. Muy bien. Bueno, cortito, vamos a intentar hacerlo rapidito. Eh, esta forma en la que vamos a hablar hoy día de los microorganismos se entiende en el marco del descubrimiento del doctor Hammer, que obviamente a las personas que no lo han escuchado y no lo conocen les recomiendo que busquen información sobre las 5 leyes biológicas, porque todo lo que vamos a hablar en este ratito se enmarca en ese modelo, y cuando uno tiene conocimiento del modelo del doctor Hammer, la comprensión de lo que significan los microorganismos en lo que es el mantenimiento del equilibrio biológico, la verdad que cambia absolutamente. Quizás que de todas las leyes de Hammer, esta es ¿qué diría? Una de las más difíciles de integrar, ¿sí? Porque estamos tan acostumbrados a tener una visión totalmente opuesta de la que voy a plantear ahora, que es como, yo digo, esta solamente se puede incorporar cuando uno decide poner el cuerpo, su propio cuerpo como laboratorio, como experiencia, ¿sí? E ir comprobando de a poquitito lo que Hammer dice en la cuarta ley. Bien. ¿Qué es de qué se trata esta cuarta ley? Bueno, habla de el rol beneficioso de los microorganismos en los procesos que llamamos de salud y enfermedad, entendiéndolos a estos microorganismos dentro de un marco, que es de donde se da este modelo de las 5 leyes, que es un marco filogenético, eso que está relacionado con la evolución de las especies,
y un marco ontogenético que se refiere al desarrollo del individuo una vez que se produce la gestación adentro del útero, ¿sí? Entonces, cuando uno estudia la filogénesis de la especie y estudia la ontogénesis de la especie, puede entender cómo el cuerpo está formado por capas y esas capas a su vez responden a una historia evolutiva donde los microorganismos también se relacionan formando parte de unos, podríamos decir, de unas respuestas inteligentes por parte de la naturaleza que llamamos programas biológicos, ¿sí? Entonces ese es el principal descubrimiento del Dr. Hammer, entender que lo que llamamos enfermedad no es cuestión del azar, ni de la mala suerte, ni de fallos del cuerpo, sino que se pueden comprender dentro del marco de lo que llamamos un programa biológico o una respuesta de la fisiología del funcionamiento del cuerpo para ayudar al individuo mientras está procesando un conflicto. ¿Bien? Entonces, dentro de esa comprensión se entiende a los microorganismos como una parte indispensable de estos programas biológicos. Entonces, desde ese punto de vista es bastante opuesto a lo que estamos acostumbrados a escuchar, porque nosotros nos han enseñado que los microorganismos son los causantes de eso que llamamos enfermedad. Sin embargo, desde el modelo de Hammer, vamos a entender que los microorganismos lo que son es ayudantes del proceso de equilibrio biológico. ¿Bien? Entonces, simplemente como una intro eso ahí, contarles que cuando nos referimos a microorganismos, nos estamos refiriendo a muchos organismos microscópicos que forman parte de los seres vivos del planeta, ¿sí? Son en cantidades, por decirlo así, son en porcentajes muchísimos más que nosotros, ¿sí? Si nosotros podemos dividir a la vida en el tipo de células que la vida tiene, bueno, nuestras células se llaman células eucariotas, ¿no? Porque tienen un núcleo. Bueno, las células de algunos microorganismos como las bacterias, que son procariotas, están en cantidades en la naturaleza, pero astronómicas, es decir, ni siquiera podríamos pensar la cantidad de microorganismos que nos rodean. Entonces, dentro de esos microorganismos nosotros podemos encontrar a las bacterias antiguas, a las micobacterias, pero también a algunos organismos que se llaman protistas, ¿sí? Que ahí tienen algunos ejemplos, como la Giardia, ¿sí? Esta es un protista que a veces se encuentra en ciertas especies, pero en el sistema digestivo, en el sistema genital, o la Tricomona vaginalis, que también se encuentra en el sistema femenino, genital femenino. ¿Bien? Y también, dentro de lo que llamamos microorganismos, se encuentran los hongos, ¿sí? Los hongos están sumamente dispersos en toda la naturaleza, y también forman parte de estos sistemas biológicos, ¿sí? De los que estamos hablando. A su vez, dentro de la comprensión de microorganismos, por ahí comúnmente también se incluyen a ciertas entidades acelulares, como las llamadas partículas virales, que realmente no son organismos porque no tienen la capacidad de tener crecimiento, metabolismo, desarrollo como tiene un ser vivo, pero a veces como en el común pensamiento, digamos, popular, se los incluye como si fuesen microorganismos. Entonces, cuando Hammer postula esta cuarta ley, él incluye a todas estas instancias, a los microorganismos, seres vivos, que son los tres primeros, y a las entidades acelulares como obreros o participantes de estos programas biológicos que él determina que son las llamadas enfermedades. ¿Bien? Esta es una tablita. Esta tablita muestra la composición de microorganismos que tiene nuestro cuerpo, ¿sí? Esa es una clasificación. Si ustedes se fijan, acá del lado que sería para ustedes izquierdo, están a qué reino pertenecen los microorganismos que habitan en nuestro cuerpo y los diferentes tipos de microorganismos. Bien, me gusta a mí mirar esta tabla porque fíjense que tenemos en nuestro cuerpo como lo que se llama una microbiota o los microorganismos que habitan, porque habitan en simbiosis con nuestras células,
tenemos microorganismos provenientes de todos los reinos. Tenemos arqueas, que son las bacterias más antiguas. Tenemos bacterias, muchísimos tipos de bacterias que están en nuestro cuerpo. Tenemos protistas, ¿sí? Como las amebas, como la Giardia que decía recién. Tenemos hongos, ¿sí? Como la cándida, que la deben haber escuchado. E incluso tenemos en nuestro cuerpo como microbiota normal algún representante del reino de los animales, ¿sí? Nosotros tenemos un arácnido, de alguna forma, un artrópodo en nuestro cuerpo que forma parte de nuestro sistema, que es el Demodex, se llama, que le dicen ácaro, ¿bien? Entonces, fíjense, si nosotros tuviésemos que pensar en nuestro cuerpo y su constitución, tendríamos que asumir, al estudiar lo que es la microbiota, que nuestro cuerpo está formado no solo por células que llamamos humanas o células animales, sino también por células provenientes de todos los reinos de la naturaleza. Entonces, a mí me gusta una forma de pensarlo que es como entender que el cuerpo, nuestro cuerpo es un espacio compartido, donde realmente lo que estamos viendo es un sistema formado por muchas células que en conjunto y a través de la simbiosis logran mantener un equilibrio. Entonces, en nuestro cuerpo de lo que menos hay en composición es de nosotros mismos, ¿sí? De alguna forma cuando lo miramos. Entonces, bien, esto es para mostrarles que hay microbiotas descritas en todas las partes del cuerpo. Eso quiere decir que nosotros tenemos microorganismos que viven ahí todo el tiempo. Por eso es que un poco pensar en esta idea de que el microorganismo es algo que viene de afuera y de repente volando entra y no sé, te contamina, te infecta. Realmente es un poco esquizoide pensarlo así, porque cuando uno estudia la composición de los diferentes tejidos del cuerpo, empieza a darse cuenta que en todos los tejidos, por más que la medicina convencional, la ciencia convencional no lo acepte, en todos los tejidos o virtualmente todos los tejidos de nuestro cuerpo hay una microbiota autóctona, es decir, hay un grupo de microorganismos que se han desarrollado evolutivamente con ese tipo celular de ese tejido y que habitan ahí para poder participar en lo que es el equilibrio del tejido. ¿Bien? Entonces, acá tienen ejemplos, como les decía, virtualmente en todos los tejidos del cuerpo hay microorganismos de diferentes especies, de diferentes reinos, pero están ahí. Y lo que se ha visto respecto a esta microbiota es que cuando alguna situación, algún tipo de manipulación afecta su composición y su función, el estado de salud del tejido empieza a deteriorarse, ¿sí? Entonces a estos cuadros se les llama cuadros de disbiosis, que es como la ruptura del equilibrio de la microbiota. Entonces cada vez se ve más y se acepta más como en el mundo científico convencional, que la microbiota es indispensable para el estado de salud del cuerpo. Hammer va bastante más allá, es decir, no solamente asume a los microorganismos como indispensables, sino que los postula como los partícipes en el estado de salud. Todo lo contrario, no aquellos que causan la pérdida de salud, sino aquellos que causan el retorno a lo que nosotros llamamos salud. Bien. Bien, entonces se me ocurrió ponerles 2 segunditos esta noción, ¿no? Porque bueno, si nosotros nos han enseñado que los microorganismos nos enferman y que nosotros por suerte tenemos un sistema inmune que es un sistema de defensa y de lucha, que está como si fuese un ejército ahí esperando que los microorganismos entren para matarlos y no sé qué. Si eso es como nos los han enseñado y yo ahora estoy planteándoles que nosotros somos más microorganismos que células animales y que sin esos microorganismos nuestros tejidos se pierden el equilibrio, y les estoy diciendo que Hammer dice que sin los microorganismos no tenemos capacidad de retorno a la homeostasis o al equilibrio. Entonces, si eso es el planteo que estoy haciendo, ¿qué es el sistema inmune si no es un sistema de defensa? ¿Bien? Entonces, para esta noción de que estamos compartiendo hoy día, me gustaría presentarles esta idea de sistema inmune, que es una idea de sistema inmune que uno empieza a comprender cuando comprende la cuarta ley, cuando se pone a estudiar esos mecanismos, y es entender al sistema inmune como un sistema de control.
¿sí? Pero es un sistema de control de retorno a la homeostasis o de retorno al equilibrio. Y dentro de las funciones que el sistema inmune tiene para poder retornar a la homeostasis, podríamos verlo como un sistema de limpieza, como un sistema de comunicación entre los diferentes tipos celulares que nos componen, y también como un sistema de procesamiento de la información. Se sabe que el sistema inmune está compuesto por ciertos tipos celulares de nuestro organismo. Estos tipos celulares se sabe que responden a estímulos, ¿no? Entonces, cuando un estímulo X, ya sea un pedacito de una molécula, un pedacito de un microorganismo, un pedacito de una célula, interactúa con las células de este sistema inmune, se ha visto que este sistema inmune responde, ¿sí? Y la forma en la que responde se suele clasificar en diferentes tipos, que es la que ustedes tienen en la pantalla, como una inmunidad como inespecífica y una específica, donde lo importante que les tiene que quedar es que se sabe que hay ciertas células de nuestro cuerpo que forman parte de este sistema inmune, que estamos llamando ahora un sistema de control, que frente a diferentes estímulos genera respuestas, ¿sí? Bueno, ¿qué tipo de respuestas? Y hay un tipo de células que se llaman fagocitos, que forman parte del sistema inmune, que se especializan en lo que es, en general, la limpieza, ¿sí? Entonces, hay diferentes tipos de fagocitos, no quiero meterles muchos nombres difíciles, pero en general lo que hacen estos fagocitos es actuar como, imagínense como en los municipios, ¿no? En la ciudad, que nosotros tenemos un municipio y si funciona bien, tenemos gente que está contratada por el municipio donde mientras incluso estamos durmiendo van por la calle y limpian las veredas, y no sé, se llevan la basura y entonces al otro día cuando te levantás la ciudad está limpia, ¿no? Bueno, los fagocitos tienen esa función en el cuerpo. Se encargan de hacer un escaneo del cuerpo para poder mantener la homeostasis de los tejidos a través de diferentes mecanismos de limpieza. Ahora, esos fagocitos no andan limpiando al azar, para que el fagocito llegue ahí y limpie, por ejemplo, se come un pedacito de una célula que ya no sirve, o un pedacito de microorganismo que hay que reciclar, el mismo sistema inmune del tejido junto con la microbiota emite señales que hace que esos fagocitos se activen y lleguen. Bien, entonces una forma que nuestros tejidos tienen de limpiarse y volver al equilibrio es a través de esta fagocitosis, que es una de las funciones del sistema inmune. Bien. Ahora, hay otros tipos celulares que se llaman linfocitos, estos los tienen que haber escuchado, que también son células que forman parte del sistema inmune, pero tienen algunas funciones similares y otras distintas a las que le acabo de nombrar. Una de ellas es las células, los linfocitos tipo B, lo que hacen es liberar anticuerpos, ¿sí? Los anticuerpos son proteínas, que son como si fuesen etiquetas, vamos a decirle. ¿Viste? Cuando vos querés clasificar algo y lo querés etiquetar, que agarrás y le pegás un cartelito con el nombre. Bueno, de alguna forma los anticuerpos sirven en el sistema inmune para marcar cosas, ¿sí? Para marcar células, para marcar microorganismos, para marcar estructuras del cuerpo que están participando del proceso de retorno a la homeostasis. Entonces, estos linfocitos B, al liberar estos anticuerpos, también participan en los procesos de limpieza, como los que mencionamos recién, pero también participan en un tipo de función que tiene el sistema inmune, que es la comunicación celular. Es decir, como si fuese mandar fax o memos a todas las células del cuerpo para que se enteren cuál es el estado que está sucediendo en un tejido. Y por último, tenemos otro tipo de células del sistema inmune que se llaman T, que tienen funciones de limpieza también como los fagocitos, pues son en algunos casos como fagocitos, y también participan en la comunicación celular. Entonces, para no meterles muchos nombres más, ¿sí? Tener esta noción con respecto a los microorganismos. Sabemos que el cuerpo está compuesto por células y está compuesto por microorganismos. Bien.
Dentro de estas células está el sistema inmune, que nos lo han enseñado y estos últimos 2 años nos han dicho que hay que tenerlo fuerte y que no sé qué. Bueno, entonces, ¿qué es el sistema inmune? Es un sistema de control destinado a ayudar a los tejidos del cuerpo al retorno a la homeostasis. ¿Cómo es que hace su trabajo? A través de su interrelación y simbiosis con los microorganismos de cada tejido. Hammer postula, dentro de su cuarta ley, que para cada tipo de tejido que tiene el cuerpo, hay un tipo específico de microorganismo que participa en la reparación del tejido. Por lo tanto, lo que nosotros llamamos enfermedades infecciosas no serían nada más ni nada menos que un momento del retorno a la homeostasis de un tejido que previamente ha estado funcionando de una manera especial. Bien, entonces fíjense, en esta tabla tienen diferentes tejidos del cuerpo, que esto se puede entender dentro del modelo de las 5 leyes, y cada uno de los tipos de microorganismos en qué tejido actúa. Bien, pero yo quiero que se fijen en la figura de abajo. ¿Sí? Esto que ustedes ven aquí que dice DHS es la sigla para describir dentro del modelo de las 5 leyes la experiencia conflictiva, ¿sí? Un shock biológico. Entonces Hammer, ¿qué postula? Dice que las personas cuando tienen shock biológicos pueden activar programas biológicos de supervivencia. Los programas biológicos de supervivencia en la fase activa hacen que las células de cierto tejido, y ese tejido responde a un tejido específico en función del tipo de conflicto biológico que se tradujo, pero esas células cuando van a actuar entran en un modo especial, por ejemplo, creciendo o ulcerándose. Entonces en la fase activa el tejido se modifica y después cuando hay una solución, que es donde se ve acá la CL, posterior a esa solución, en la segunda fase, que es la fase de reparación de ese tejido, cuando ya el individuo ha superado su conflicto y ya está relajado, entra el papel del sistema inmune de los microorganismos para reparar esos tejidos, para retornarlos al equilibrio. Entonces, ¿cómo es que hace el sistema inmune y la microbiota para poder retornar los tejidos al equilibrio? Y a través de un proceso inflamatorio. Entonces, la inflamación no es más que el escenario donde se produce la restitución de los tejidos. Y de esta forma, una vez que sucede y pasa el tiempo de la inflamación y de la cicatrización, los tejidos vuelven a un estado basal, a un estado homeostático. Bien. Entonces, esta es la última, en palabras de Hammer, ¿no? ¿Qué serían las supuestas enfermedades infecciosas? Y él dice, miren, las enfermedades infecciosas siempre están precedidas por una fase de conflicto activo, es decir, un momento donde el individuo está cursando una situación que ha percibido como conflictiva. Dice, y solo con la solución del conflicto, estos microbios pueden volverse activos. Los microbios son dirigidos y activados por nuestro cerebro y nos ayudan limpiando los tejidos que se han modificado en la fase activa sería. Los microbios no son los causantes de las enfermedades, sino que son optimizadores de la fase de curación. La idea de que el sistema inmunológico lucha contra los microbios es simplemente errónea. ¿Bien? Entonces, bueno, esta era como la intro. Excelente, excelente. Oye, súper bien porque además es harta materia, por llamarlo de alguna manera, que explicada en 10 láminas es muy complicado poder bajarla así en términos fáciles en el fondo. Quiero comentarle que estamos con Carla Escudero, ella es bióloga argentina y tiene un centro que se llama Lógica Biológica, que donde además imparte los cursos del principio de las leyes de Hammer, los 5 elementos que componen la ley de Hammer, que estamos justamente viendo uno, que es el cuarto, si no me equivoco, que es el ontogénico, y que tiene relación con lo que hoy día nos convocaba, que era los microorganismos, y cómo se relacionan con nosotros. Entonces, sumado a eso, agregaste este bonus track que es el sistema inmune, que hoy día ha estado tan de moda, y que en cierta medida, claro, como bien decía Hammer, es parte de una estructura natural que nos permite reordenar, comunicar,
volver a la homeostasis, que en el fondo es el equilibrio, ¿cierto?, del cuerpo cuando se enfrenta a un periodo en el cual sale de esa homeostasis, por razones que ahora entendemos de una manera diferente cuando conocemos a Hammer, que no es la enfermedad, sino que es la activación de un programa de respuesta de conservación, como cualquier otra cosa que el ser humano ha hecho en la Tierra para mantenerse por estos 300.000 años. Entonces, pedirles a los que están conectados, tanto aquí en el Zoom, que tú consultas por favor a través del mismo chat de Zoom, y a las personas que están conectadas a través del chat del Face, por ahí también háganos sus consultas, encantados las vamos a ir leyendo. Por lo tanto, ahora quiero partir preguntándote, Carla, respecto entonces a cosas que hemos de alguna manera acuñado en nuestro cerebro, ¿verdad? Por muchos años. La medicina creo que tiene como 300 años más o menos de historia desde que por ahí alguien se puso a hacer clases en Estados Unidos y donde se formaban los médicos en 2 años. Ahora se tienen que formar en 7, tienen que tomar especialidades, etcétera, etcétera. Entonces le dan harta vuelta y profundizan harto en los principios de aquella época, en donde algunos se basaban, por ejemplo, en los principios de Pasteur y los de Koch. Entonces, ¿qué pasa hoy día a partir de lo que acabamos de ver respecto a lo que para nosotros era el contagio, por ejemplo? Ok, ok. Bueno, desde el modelo de las 5 leyes la noción de contagio se cae Claro, absolutamente. exacto. ¿Sí? Es como que no se sostiene, porque ahí un poco estaba como en esta noción de si nuestro cuerpo tiene más células del sistema inmune, perdón, más células de, bueno, es que los microorganismos forman parte del sistema inmune, pero son un chip personal, ¿no? Si nuestro cuerpo tiene más microorganismos que células que llamamos humanas, la noción de que los microorganismos están ahí para invadirnos y vienen de afuera y nos atacan, y te queda un poco fuera de contexto, ¿sí? Es que yo siempre digo, si la mayoría de los microorganismos que están asociados a las enfermedades infecciosas realmente son microbiota normal, ¿qué es lo que los convirtió en malos? ¿No? Si viven ahí todo el tiempo y están ahí todo el tiempo, ¿no? ¿Qué es lo que los convirtió en malos? Y bueno, es que con el modelo de las 5 leyes hay que cambiar absolutamente la noción de invasión, colonización, y hay que empezar a entender que estos microorganismos realmente lo que forman es una unión simbiótica con nosotros, es decir, están ahí todo el tiempo. O fíjate que no existe espacio en el planeta Tierra que no esté colmado de microorganismos. ¿Sí? No hay posibilidad, esto que nos pidieron estos años de la limpieza, la asepsia, la higiene, es una imposibilidad. Es decir, realmente es algo imposible de conseguir, porque están por todas partes, ¿sí? Están absolutamente en cada una de las superficies, incluso cada uno de nosotros tiene una nube de microorganismos propia alrededor, que tiene una composición particular. Entonces, si estuviésemos juntos y vos y yo nos damos un abrazo, estaríamos, nuestras bacterias y microorganismos, sus productos realmente, estarían todo el tiempo en contacto. Entonces, la noción de contagio desde este modelo no se comparte, es decir, no se sostiene, ¿sí? Entonces la pregunta que sería es, bueno, ¿y por qué una persona tiene una enfermedad infecciosa si no se contagió de nadie? Exacto. Y bueno, desde el modelo de las 5 leyes sabemos que es porque previo a esta reparación que llamamos infección, la persona activó un programa biológico, y la activación de ese programa biológico estuvo determinada por la experiencia de una situación que esa persona eh, vivió como conflictiva, ¿sí? Vivió como un shock. Entonces, no existiría el contagio, sino lo que existirían son activaciones de programas biológicos basadas en vivencias conflictivas, que en la reparación usan microorganismos para reparar los tejidos. Claro, claro, exactamente. Por eso que tiene tanto sentido y está bien puesto el nombre de tu centro, que es lógica biológica, ¿cierto? Se convierte en algo que cae de maduro, digamos. Mira, de hecho, la cosa que nos están comentando ahora, y les ruego que mantengan en silencio, es eso, gracias, muy amable.
lo que nos están comentando y haciendo preguntas a través de los chats. Entonces, claro, justamente ellos se comentan, por ejemplo, cosas como esta cosa de los virus estacionales. ¿Cómo se explica, por ejemplo, que de repente, mira, sabes que ahora en el invierno ya vienen de nuevo las influencias, así que no sé qué, hay que vacunarse, entre otras cosas, y cuidarse, cuidado con la lluvia y el frío y la garganta y las influencias. Y viene y empiezan los ciclos, y uno empieza a mirar en las estadísticas epidemiológicas que efectivamente, mira, sí, como siempre todos los años aparecen las influencias. ¿Cómo se explican ese tipo de fenómenos pseudomasivos? Porque no le ocurre a todos, a Sí, sí, algunos no le sí, a ocurre a otros todo el no. mundo, no le ocurre a todo el Exacto. mundo. Bien, cuando hablamos, voy a tener que ahí entrar un segundito a una noción, ¿no? Cuando Sí, nosotros decimos que la persona activa un programa biológico, ¿sí? Eh, esa activación del programa biológico es algo que sucede a un nivel inconsciente. ¿Qué quiere decir eso? No es que la persona piensa en enfermarse y se enferma, ¿no? O, no sé, decide que se va a enfermar. No, la activación, el botón de on, de encendido del programa biológico, está en un nivel nuestro que es inconsciente, así como está en un nivel inconsciente nuestro el control de la respiración, de la frecuencia cardíaca, de la temperatura. Es decir, yo no controlo muchísimas funciones de mi cuerpo, que son autónomas, ¿no? Bueno, la activación de los programas biológicos es autónoma, ¿sí? Es inconsciente. Ahora, la forma en la que nuestro sistema biológico lee el ambiente, ¿sí? Para que decida activar o no activar un programa biológico, depende de muchos niveles. Uno de los niveles, ¿sí? Es lo que podríamos llamar una lectura directa del ambiente por parte del cuerpo, ¿sí? A través de nuestros sentidos, donde el cuerpo está todo el tiempo sensando, por decir así, las características del ambiente para leer en función de la experiencia adquirida de cada individuo si la situación representa o no representa un peligro. Es decir, que en un punto nosotros aprendemos a qué tenerle miedo, desde muy pequeñitos, ¿eh? Y súper inconsciente, y es casi como una esponjita. Entonces, muchos de nosotros tenemos asociado al frío como una potencial amenaza, que antes en el tiempo, hacia el pasado evolutivo de nuestra especie, era una realidad. Es decir, el frío puede ser un detonador de un programa biológico en una situación donde es extremo y uno no tiene cómo protegerse. Actualmente nosotros vivimos en casas calefaccionadas, tenemos ropa súper moderna que nos abriga. Entonces, hoy por hoy no tiene sentido biológico que le tengas miedo al frío. Pero muchos de nosotros hemos aprendido la noción de el frío enferma, ¿cierto? claro. Entonces, a veces en esta noción de estacionales, ¿no? de virus estacionales, muchas de estas activaciones que nosotros vemos de virus respiratorios que justo responden a programas de esto huele mal o es peligroso, hay una amenaza en el territorio, que son diferentes nombres que le pone Hammer a ciertos conflictos, muchas veces los vemos en conjunto cuando viene el invierno por esta asociación que tenemos, inconsciente aprendida, de que el frío enferma. Por ejemplo, esa es una de las posibles explicaciones. Otra de las posibles explicaciones es que eh, muchas veces en ciertas, es decir, hay ciertos momentos del año donde socialmente y culturalmente estamos más expuestos a experiencias por el nivel de productividad que tenemos laboral, ¿no? Entonces vos fíjate que es como estamos más afuera, más en contacto, más con la posibilidad de tener fricciones entre nosotros. Entonces, a mí no me parece como raro darnos cuenta que justo el mayor pico de estos programas, que como te digo, responden a amenaza territorial, a esto apesta, a esto, justo es cuando entre nosotros estamos más en contacto como sociedad, que es cuando estamos en el momento laboral, porque después en el verano nos vamos de vacaciones y estamos más Claro. relajados, ¿no? Entonces, esas cosas, desde el modelo de las 5 leyes, pueden explicar por qué tenemos ciclos y estaciones, porque desde el modelo no solo nos vemos como individuos, sino empezamos a comprendernos como un colectivo también, ¿no? Oye,
Sí, claro. Y también recuerdo que en algún momento se hablaban de algunas de estos programas biológicos arcaicos, que parece que, Ujú. como decías, tú hablabas del tema de los fríos que a lo mejor en algún momento nuestra especie tuvo que vivir. Y claro, Sí, el cuerpo de alguna manera tiene un pequeño programa todavía arcaico que sigue activándose al enfrentarse al entorno de esto del frío, como una amenaza, entre paréntesis. sí, ¿Eh? sí, sí. Porque hoy día con el tiempo, cada vez como que nos hemos ido liberando un poquito de esos miedos. O sea, ya no tenemos tanto miedo al frío, ni tanto miedo a la lluvia, y a mojarnos, y los pies descalzos, y esas cosas que siempre nos dicen, ponte algo en los pies, sale con Sí, paraguas, no te vayas a mojar, etcétera, etcétera. Cierra las puertas porque sale una corriente y te puede dar un aire, y todas esas cosas que vienen arrastrándose, ¿verdad? En este conocimiento urbano o mitología urbana, que sí, es son que sí, las cosas que ocurren y que en se torno repite. y se Pues, repiten sí, como programas además. Po. yo a veces me escucho a mí misma diciéndole a mi hija que se abrigue, que le va a dar frío. Casi, casi como un automatismo. Claro, claro, sécate el pelo después de ducharte. ¿Ah? Sí, Sécate el pelo luego, que sea. sí, sí, sí. Oye, bueno, aquí por ejemplo nos pregunta Silvina, dice, ¿cuáles son los síntomas que se activan durante un conflicto activo? Bueno, aquí vamos a ir un poquito a la ley uno, pero dale, porque todo esto es parte de lo mismo, porque Sí, está todo unido, no es que sean 5 leyes divididas. La estructuró así Hammer, pero en realidad todos funcionan es en todo un simbiosis. solo sistema, es un Exactamente. sistema. Los síntomas que se activan durante un conflicto activo. A ver, podemos hablar de una generalidad, ¿sí? Que es ver cuáles son las funciones de una parte de nuestro sistema nervioso que se llama sistema nervioso simpático, que es el que comanda la fase activa, la fase de conflicto activo de un programa. Entonces, como un genérico, una generalización, que dentro del modelo de las 5 leyes casi no se pueden hacer generalizaciones, pero esto es como una generalización que me permito, la fase activa del conflicto, ¿sí? Durante un conflicto activo, en la fase activa, lo que tenemos son síntomas de tipo simpáticos, ¿sí? Que llamamos, los conocemos, a esos todos los conocemos, son los síntomas que llamamos como de estrés, de estar como sobrepasado por una situación donde estamos acelerados, con frecuencia respiratoria, cardíaca acelerada, las manos heladas, ¿no? Se pone ahí una situación donde uno no puede dormir o no puede conciliar el sueño, se le va el hambre, ¿sí? Depende de la intensidad, es como es la intensidad, depende de la intensidad de la experiencia, la intensidad de los síntomas, ¿no? Y durante las reparaciones, dentro del programa biológico, lo que tenemos son síntomas más opuestos, más cansancio, dolor, inflamaciones, sueño, a veces también cuesta conciliar el sueño, pero se puede llegar a dormir, se va cambiando la forma. Ahora, ¿qué tipo de síntomas tiene cada uno de los posibles programas que se activan? Y son muchísimos, porque para cada tejido del cuerpo hay un conjunto de síntomas, ya sea de fase activa o de reparación específicos. Entonces eso sería amplísimo de abordar, ¿no? Entonces se me ocurre hacer esa generalización. Claro, digamos de que esto, tal como lo explicaba Carla, se trata de un programa biológico, es algo que describe Hammer como algo lineal, que en ese dibujito que mostraba Carla en la penúltima gráfica que hizo, justamente ocurre en el momento en que se hace, por ejemplo, esta activación de un programa a propósito de un VHS, y el cuerpo empieza a hacer su acción biológica correspondiente a eso. Y que viene de una parte del cerebro, que tiene cierta edad y que también tiene vinculados ciertos microorganismos a esa respuesta. Ujú. Y ahí es donde está el tema de lo que hablábamos ahora de la inmunidad. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Porque no todos los que están conectados conocen la biológica, entonces vamos a tratar de darle como Muy bien. yo lo aprendí en algún momento con Ah, pues está Margarita y con perfecto. algunos otros expertos como tú. Entonces estoy tratando de hilarlo como si fuera el alumno de primero básico, ¿ah? Muy bien, me parece perfecto. Para que lo vamos a entender todo. Porque hay preguntas bien interesantes que las voy a tratar de leer todas, chiquillos y chiquillas, porque están muy buenas. Los comentarios, sé que hay gente aquí que son alumnos tuyos, así que están haciendo preguntas muy buenas. Por ejemplo, dice Adriana, sentencia aquí en el Face, dice, los microorganismos son los responsables del éxito de mi etapa de reparación. Exacto.
¿cierto? ¿Cómo lo podemos ver, por ejemplo, esa etapa de reparación que tiene sentencia en una enfermedad X o un programa X, para llamarlo enfermedad, y empezar a cambiar un poco el lenguaje en un programa X? ¿Cómo acciona, por ejemplo, los microorganismos dentro de ese proceso de reparación? Bien, mira, viste la tabla que vimos recién, ¿no? Entonces que había como muchos nombres raros, pero si veíamos, o la primera imagen que puse, Hammer describe que hay ciertos tipos de microorganismos más antiguos evolutivamente que se asocian a tejidos de nuestro cuerpo que también son más antiguos, que se llaman tejidos del paleoencéfalo, así súper antiguos. Bien, en esos tejidos, cuando se activa uno de estos programas biológicos, en la fase activa suele crecer el número de células y suele aumentar la función del tejido. Entonces te voy a dar un ejemplo. Cuando se activa no sé, el programa de la tiroides, ¿sí? De la parte de la glándula de la tiroides, la que produce la T3, la T4, las hormonas tiroideas. En la fase activa hay un aumento en la producción de hormonas, ¿sí? Que va acompañado de un aumento en el número de células de esa glándula, es decir, un crecimiento celular. Es decir, que vos de alguna forma tenés un bocio o un aumento del tamaño de la glándula y mayor producción de hormonas. A eso se le llama hipertiroidismo en la jerga médica. ¿Bien? Eso es una fase activa del programa. Cuando el individuo soluciona el conflicto, que este conflicto es muy específico, es de poder ser rápido para atrapar o para escupir un bocado, ¿sí? Cualquiera de las dos. Cuando lo soluciona el conflicto, es decir, cuando logró atrapar o cuando logró escupir esta noción de bocado, que puede ser un bocado o una situación, y entra en su etapa de reparación, en la PCLA, es decir, en la primera parte de su etapa de reparación, hay microorganismos antiguos, tipo micobacterias, que se encargan de degradar las células que crecieron en la fase activa. Entonces, lo que sucede en esa tiroides en ese momento es un proceso inflamatorio, la glándula se calienta, ¿sí? El individuo puede tener fiebre, sudores nocturnos, y entonces en ese estado es como si tuviese una infección en la tiroides, es una degradación. Bien. Esa degradación tiene una función biológica principal y es reducir el número de células que en la fase activa crecieron para que la glándula pueda retornar a un nivel normal de producción de hormonas, porque ya no necesita tener las hormonas aumentadas, porque ya no está el conflicto sucediendo. ¿Qué sucede si este individuo, que no tiene estos bacilos que se necesitan para la degradación de ese tumor, de ese crecimiento celular? Bueno, lo que sucede, y Hammer lo apunta y dice que esto es consecuencia de nuestro desconocimiento, es que al no estar disponibles esos microorganismos, ese crecimiento celular no se reduce y por lo tanto ese individuo queda con un bocio hiperproductor, es decir, queda con hipertiroidismo. Si tuviese los microorganismos y no los hubiese eliminado por las prácticas de higiene, podría esa tiroides retornar a la normalidad, pasando momentáneamente por un hipotiroidismo, pero después balanceándose. Entonces ese es un ejemplo bastante específico. Ahora, cualquier infección, lo que nosotros llamamos infección, estas que producen pus, por ejemplo, que producen, no sé, una zona caliente, bueno, todas estas son procesos de reparación, lo podemos entender en todo lo que llamamos infecciones. Sí, no sé, se me ocurre decirte uno conocido, a ver, el HPV que le diagnostican a las mujeres, ¿no? En el cuello del Virus útero. papiloma humano. Bien, el del papiloma humano. Bueno, esta es una partícula viral que se le ha visto asociada a los procesos de reparación de la mucosa del cuello del útero. Es decir, que cuando una mujer está reparando un conflicto de cuello de útero, que es un conflicto súper específico que se llama de frustración sexual, en la etapa de reparación hay una restitución de las células, como una regeneración de las células del cuello del útero, que pueden crecer y entonces ser diagnosticadas como un crecimiento de cuello de útero, donde se postula, la medicina convencional postula, que participan unas partículas que denominan HPV, virus del papiloma humano. ¿Bien? Pero también entraría dentro de la misma explicación.
Bueno, eso también, a propósito de los ejemplos, me recordaba de uno que fue los primeros que entendí en este fenómeno, era el Helicobacter pylori, a propósito Ujú. de la analogía con los bomberos, ¿cierto? Que cada vez que encontrábamos alguna infección o en el caso del cáncer, por ejemplo, y aparecía un alto índice de Helicobacter, era que el factor de ahí que producía esto era la alta presencia del Helicobacter. Era como echarle la Ujú. culpa a los bomberos porque cada vez que hay un incendio ves que hay muchos de ellos en Total, el lugar, entonces los bomberos son los responsables del incendio. sí, sí. Bueno, aquí a propósito de lo que estabas comentando, dice, por ejemplo, Carol Jorquera, querida Carol, dice Carlita, ¿cómo afecta entonces cómo afecta la continua vacunación al sistema inmune? ¿Qué impacto genera desde el modelo de las 5 leyes biológicas? ¿De qué manera se debería cuidar el sistema inmune y qué rol contempla los programas biológicos? Ok. Bueno, son varias preguntas, pero tiene que ver Sí, en sí, este pero caso más o claro, con menos la insistencia, vamos. exactamente. Porque todo esto no, se nos olvidó comentar, y tú lo dijiste muy claramente con el tema eh, del ejemplo de la tiroides, es que intervenimos ese proceso sacando la tiroides y dando un medicamento que hace algo parecido a lo que hacía la tiroides. Entonces, se acabó la posibilidad de tener un programa biológico en esa zona. Sí, sí, sí. Mira, sí, cuando uno empieza como a integrar este modelo y esta cuarta ley, se empieza a dar cuenta que cualquier intervención destinada a que tenga como objetivo farmacológico los microorganismos, inevitablemente va a romper este equilibrio del que estamos hablando. Entonces, todo lo que, por ejemplo, son antibióticos, vacunaciones, es decir, todo lo que está, eh, estos medicamentos basados en la noción bélica, ¿no? de ataque y defensa, eh, lo que hacen es provocar que los individuos empiecen a perder ese equilibrio de sus microbiotas. Entonces, cuando un individuo no tiene un equilibrio en sus microbiotas, en su sistema inmune, empieza a tener procesos de reparación, es decir, fases de reparación en sus programas biológicos, con curaciones que Hammer denominaba no biológicas. ¿Sí? Correcto. No biológicas por ausencia del microorganismo. Entonces, en lugar de, por ejemplo, reducirse el tamaño de un crecimiento celular, se va a encapsular en lugar de eliminarse, ¿no? O en lugar de que se cicatrice bien una parte de la piel, va a haber una cicatriz queloide. Es decir, empiezan a ver estos procesos que son súper comunes hoy de ver en los cuerpos, nuestros cuerpos humanos, que son procesos donde los cuadros inflamatorios son como exagerados, ¿no? Y que les llaman autoinmune y empiezan a decir, no, es que el cuerpo se está atacando a sí mismo. Sí mismo. Ujú. Pero realmente estas autoinmunes las podríamos comprender desde este modelo a través de dos variables. Una es la continua recidiva en los mismos conflictos que tiene el humano, ¿no? Es entrar y salir, entrar y salir, entrar y salir de las mismas situaciones. Y la otra es la pérdida del equilibrio de su sistema de reparación. ¿Sí? Un sistema inmune que ha estado intervenido, y eso incluye haber quitado sus microorganismos, es un sistema inmune que no va a responder con un nivel de equilibrio, con un nivel de homeostasis. Puede ser un sistema inmune hiperreactivo, ¿no? Entonces, eso sería como consecuencia de la intervención. Y del punto de vista, por ejemplo, ahora lo que hablaba o preguntaba Carol, claro, la intervención de un externo como, por ejemplo, una inoculación, y además a repetición, seguramente que va a intervenir la respuesta natural y la comunicación y todo el proceso de reparación que tiene en la inmunidad natural o adaptativa a propósito de enfrentar un proceso de un programa biológico, que como bien decías tú, entras en un programa biológico, entras en la reparación, entras a las fases frías y calientes, qué sé yo, pero igual te queda una huella de aquello, como que el Uh cuerpo -huh. dice, mira, aquí pasó algo. Es como a veces nos ocurre, bueno, la fibrosis, las cicatrices y todas esas cosas que nos van de alguna manera marcando interno y externamente el cuerpo, pero es la respuesta natural. El cuerpo se Sí, sí, sí. auto repara, digamos. Se Pero te dejo autorrepara. una señal. Total, total, total. Oye, bueno, te llega un montón de saludos y cariños y
Y hartas personas conectadas, así que, bueno, yo sé que te quieren y te siguen mucho, Carla, así que esto es una Muchas gracias. consecuencia siempre de lo buena profe que eres además. Gracias. Oye, estábamos hablando del frío por acá y nos están mandando saludos la María Eliana. Un gusto, María Eliana, verte. A ti y a Francisco, dice la Carla. ¿Podría Carla decir algo sobre por qué la pandemia del COVID? Ya, bueno, expliquemos un poco entonces desde ese principio. ¿Cuál sería, si Hammer estuviera vivo, cómo podría escribir él una pandemia, por Ay, ejemplo? esa me encantaría que me la responda él, la verdad que. No, pero Invoquémoslo, a ver, invoquémoslo. invoquemos, invoquémoslo. No, creo que un poco ahí recién medio que lo metimos medio indirecto, pero bueno, lo vamos a mirar. Los programas biológicos de los que estamos hablando, que es el nuevo nombre que se le da a esto que nosotros llamamos enfermedades desde el modelo de las 5 leyes, estos programas biológicos, para comprenderlos y para entender cómo es que afectan el balance del cuerpo, hay que literal entenderlos en una escala planetaria, y yo sé que es un montón lo que estoy diciendo, pero uno no puede pensar en los programas biológicos o no puede estudiar a las leyes de Hammer sin empezar de a muy poquitito a darse cuenta que uno es un ser vivo, imagínate lo que te estoy diciendo, que es Claro, un ser vivo que le pertenece a un planeta y que tiene la misma lógica de funcionamiento de ese planeta. Entonces, nosotros nos podemos percibir separados en nuestra percepción de humanos que tenemos, pero nuestro cuerpo no está separado del ambiente. Y nuestro cuerpo no está separado de los otros que conviven con nosotros en el ambiente. Entonces, cuando nosotros buscamos explicar una pandemia, una epidemia desde el modelo de las 5 leyes, no es difícil, porque con el solo hecho de saber que nosotros somos seres vivos que respondemos al ambiente y que en ese ambiente se incluye los otros, y en nuestro caso, que somos estos animales autoconscientes, también se incluyen las explicaciones racionales que le damos a las cosas como sociedad, podemos entender que un grupo de individuos puede tener una respuesta colectiva a un conflicto que es colectivo. ¿Me explico? Sí, 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 sí. es, nosotros compartimos, al formar sociedades, compartimos pensamientos sociales, información, y lo que pasó estos años era súper fácil de compartir porque te lo pasaban por la tele todo el tiempo. Entonces no, Exactamente. ni siquiera te hacía falta la experiencia directa de la supuesta amenaza, porque a vos ya te estaban diciendo por la tele que la amenaza era tangible, era real y era súper importante. Entonces lo que vimos estos 2 años es el poder que tiene esta información compartida a nivel social para la activación de programas biológicos, porque el cuerpo no sabe de alguna forma discernir si es real o es virtual la amenaza. El punto es que está amenazado. Entonces, si el león está enfrente, por más que el león no exista, pero si uno tiene la noción de que el león existe, el cuerpo va a responder igual. Entonces, de esa forma podemos explicar las pandemias, a través de conflictos colectivos, que en este caso fue un conflicto virtual colectivo, por primera vez en Correcto. la historia, pero en las pandemias anteriores eran conflictos sociales reales, eran hambrunas, eran posguerras, Posguerra, exactamente. entonces eran situaciones que afectaban a muchos individuos al mismo tiempo. Bueno, desde esa perspectiva es muy interesante considerar de que esto tiene asociado un elemento que nos cuesta mucho disociarnos, que es el tema del miedo. Entonces, claro, en las cosas que Hammer explicaba respecto, por ejemplo, del cáncer, que es lo que más nos toca a nosotros de cerca por la fundación, es el tema del mismo diagnóstico, cuando te dicen tienes cáncer y viene el miedo a la muerte y te aparece otra respuesta biológica o se activa otro programa biológico asociado a la sola noticia de decirte que tienes cáncer. Es como, yo me imagino que si tú vas al doctor y dices, mira, sabe que tengo todo, doctor, y el doctor te dice, vaya a la casa, usted no tiene nada. El efecto placebo que tiene muchas veces ir a enfrentarse a un hombre de delantal blanco o una mujer de delantal blanco, y como que vas llegando y se te acabaron los síntomas. Total. Eh, el hecho mismo de la teoría del contagio, cuando se habló de que 7.000 millones de personas iban a tener COVID y todavía no llevamos ni 550 millones. Entonces, todo eso, si uno ve en la lógica que el Hammer explica, cae de maduro. Pero el tema está en otra cosa que vivimos, que a lo mejor nos vamos a meter en algo que tiene que ver con las constelaciones.
el estar siempre en estado de miedo, en estar siempre en estado de lucha, de huida. Quizás muchas personas van a encontrar sentido en lo que digo respecto de la violencia, por ejemplo, la respuesta de ira, esa cosa en las calles que a veces se ve bastante normal como una respuesta abrupta entre dos personas que, no sé, pues se topan el auto o se cruzan en las calles por alguna razón extraña y la respuesta inmediata es agresiva. Entonces, estar en ese estado, como dices tú, es como un estado pandémico que ya viene con un tiempo, que está vinculado al tema del miedo. Si a esto le agregas un enemigo invisible que anda flotando en el aire y que te lo puedes tragar, yo creo que hay mucha gente que sintió síntomas de ahogo sin tener nada, solamente porque estaba activando un programa seguramente de miedo a la muerte. Ujú. En ese sentido, ¿cómo, cómo, cómo los programas uno los puede reconocer que no son de alguna manera biológicos propiamente tal, sino que están relacionados más que nada con esta cosa del miedo, de la sensación, el sentimiento del miedo? Es un temazo ese, porque en la naturaleza en general, en los animales silvestres, salvajes que les decimos, eh, no existe la posibilidad de la activación de un programa biológico por una suposición. Viste que para suponer, sí, el hecho de poder suponer es una cosa casi exclusivamente humana. Sí, nosotros podemos imaginarnos conflictos, podemos imaginar enemigos invisibles, eh, podemos estar queriendo anticipar el futuro de una forma exagerada y eso que nos traiga un conflicto de ansiedad. Es decir, nosotros tenemos una capacidad muy bonita que es nuestra autoconciencia, pero esa autoconciencia tiene doble filo porque en lo biológico hace traer escenarios virtuales al presente que para nuestra biología son reales, y Ujú. entonces estamos activando continuamente programas biológicos por cosas que realmente no están sucediendo. Es decir, podemos estar activando programas de miedo a la muerte, de miedo a morir, por ejemplo, un diagnóstico médico, que ni siquiera es que vaya a suceder o esté sucediendo en este momento, es decir, es una suposición de un modelo médico, y nosotros con solo la suposición de un modelo médico ya nos podemos estar activando en nuestro cuerpo programas biológicos para defendernos de ese miedo a la muerte. Entonces, en ese sentido, ahí es donde yo veo la complejidad que tiene el poder integrar las 5 leyes biológicas a nuestra vivencia como animales humanos. Porque las 5 leyes biológicas son re fáciles de explicar para los animales no humanos. Claro, Porque la curva es divina, hace 2 fases, le sale todo se perfecto. cierra el Claro. conflicto, claro, tiene 2 opciones, o soluciona el conflicto o muere, y son las 2 opciones súper válidas para la biología. Pero en nosotros, muchas de nuestras activaciones son virtuales. Por eso vos ves el estado de, sí que no me gusta la palabra salud porque está muy, pero bueno, un poco el estado de salud de los cuerpos humanos. No es un estado saludable. La mayoría de los cuerpos humanos que nos rodean están todo el tiempo detonados, activados, en situaciones ahí sosteniendo conflictos pendientes, curaciones pendientes. Entonces, yo por ahí cuando a la gente, a los chicos que estudian conmigo, siempre es como esto de frenar 2 segundos y poder empezar a discernir muy de a poquito si mis conflictos son reales o si mis conflictos son virtuales. ¿Sí? Si realmente estoy a punto de morir o si lo que tengo es una idea de que me voy a morir. Si está la muerte o está la idea de la muerte. Claro. ¿No? Entonces yo creo que ahí la gestión de nuestra autoconciencia es sumamente importante. Es Oye, difícil. sí, sí, exactamente. Bueno, es que ahí tiene que ver con otras áreas del desarrollo humano, que es este tema de la autoconciencia, que te lleva a veces por los caminos que no logras en realidad encontrar el equilibrio de lo que la naturaleza te ha entregado, te ha donado al momento de nacer. Entonces pierdes como esa conexión y
y te vinculas a otras cosas externas que no son las que Sí, sí, realmente sí. te van a dar esa homeostasis, tanto emocional, sentimental, física, qué sé yo, y bueno, y espiritual. Mira, dice Carla, dice Carol acá, desde la visión de Hammer, ¿los programas son heredables genéticamente? Eh, no, a ver. Em, ¿Qué podría ser heredable? A lo mejor una conducta, un hábito. claro, eso te iba a decir. Heredable en un punto es todo. ¿En qué sentido? Y ahora me explico. Eh, eso que hablábamos hace un rato, ¿no? Nosotros, la mayoría de nuestras primeras respuestas comportamentales frente a los desafíos del ambiente, los aprendemos por experiencia directa de nuestra familia. Es decir, los primeros 7 años de la vida, 10 años de la vida, estamos aprendiendo patrones a través de la observación. Nosotros somos mamíferos y los mamíferos aprenden a través de la imitación. Correcto. Entonces, nosotros, nuestras primeras herramientas para pararnos frente a los conflictos de la vida son las herramientas de nuestros padres, de nuestro núcleo de origen, de nuestra manada chiquita, ¿no? Entonces, en ese punto, ¿puedo yo tener activaciones similares a mi mamá? Y probablemente. ¿Por qué? Y porque yo mis primeras herramientas comportamentales las he aprendido de ella. Entonces a mí las situaciones me pueden significar, en esta traducción inconsciente, cosas similares. Y por lo tanto, sentirme, es decir, activar programas similares. Entonces, es heredable y sí, es biología, es biología de mamíferos, Claro. así es como funciona. Ahora, lo que sí es una comprensión que no se sostiene desde el modelo de las 5 leyes es esta idea de vos heredaste un gen y como heredaste ese gen, sí o sí vos vas a tener tal enfermedad. Y no, es decir, los genes los heredamos todos y están todos, digamos. Todos tenemos los genes en todas las versiones. Ahora, que se active o no se active la expresión de un gen tiene que ver con esta vivencia y respuesta al ambiente. Entonces, la genética es sumamente fácil de acomodar, ¿no? en el marco, porque es simple. Si vos tenés 3 hermanos, vos date cuenta que ninguno de tus hermanos son 100% iguales a vos. Entonces, en ese sentido, te das cuenta que la genética es como una tómbola, digamos. Es como, Exacto. podemos tener los genes, pero eso no implica absolutamente nada porque la clave está en la capacidad de respuesta al ambiente. Entonces, no sé si respondí. Claro, claro, exactamente. Ni siquiera los gemelos, ni siquiera los mellizos, ni siquiera los que tienen una. Total. Incluso en algún momento me acuerdo de haber visto a esta gente que obtiene a través de la saliva antecedentes de tu perfil genético de tal manera de ser donantes de médula, ¿ah? Ujú. Para algunas leucemias, que se yo, en niños sobre todo, y siempre buscaban al gemelo genético. Y una de las cosas que me llamó mucho la atención fue que en las investigaciones alemanes, que tienen una fundación muy bonita que está en Alemania, que uno de sus hijos murió de una leucemia grave, digamos, aguda en este caso, y que en ese momento, obviamente, si hubieran tenido conocimiento de Hammer, ellos no le habría ocurrido lo que le ocurrió, pero bueno, levantaron una fundación. Entonces, para ellos descubrieron de que existían estos gemelos genéticos. Y a eso de lo que tú decías, era que cuando encontraba un gemelo genético, uno se imaginaba que se iba a encontrar un ser muy parecido a ti. Y era totalmente distinto. Era de otra raza, de otro sexo, con otra historia del punto de vista vivencial, digamos, me refiero a todo lo que la conexión con la biología del entorno, qué sé yo, totalmente distinto. Y ese era tu, entre comillas, gemelo genético, con el cual eras compatible en el caso de que el día de Claro, mañana necesitaras tu ser. pero ves que Impresionante. eso es como súper, es decir, obvio entre comillas, sí, bueno, para mí de alguna forma, porque nuestro genoma, es decir, la constitución de nuestros genes es 80% similar a un gusano, Claro, 90 y pico por ciento similar a un cerdo, es decir, a vos un no sos tus delfín. genes, ¿entendés? Los genes es material de edición para formar o no características, pero no te determinan en sí mismos, por su presencia, digamos. Perfecto. Oye, bueno, súper importante eso.
no voy a dejar atrás una pregunta que hizo Marcela, Ok, que dice relación mientras con... me la haces voy a enchufar la compu que me olvidé de Claro, enchufarla. nomás, cuando se Pásamela. vaya la batería. Dale. Marcelo nos escribe aquí, dice, la mayoría de los chicos con autismo tienen disbiosis y sobrecrecimiento de algunos microorganismos específicos. ¿Cuál sería el camino para llegar a la homeostasis desde la mirada de las 5 leyes biológicas? Por ejemplo, en el autismo. Sí, a ver, en general, para el retorno a la homeostasis desde el modelo de las 5 leyes biológicas, lo que se precisa es solución de conflictos. Es Claro, una generalidad, ¿no? Es como el programa en sí mismo, el programa biológico en sí mismo, es un movimiento de la homeostasis, ¿no? No es que hayas perdido el equilibrio, si estás en un modo de equilibrio especial, que le llamamos programa biológico. Pero si le llamamos el equilibrio al estar a nuestro estado normal, digamos que se llama Hammer normotonía, bueno, esa normotonía la tenemos cuando no estamos cursando desafíos biológicos. Entonces, si, si el deseo es el retorno a la normalidad, la vía es la gestión de conflictos, aprender a gestionar los conflictos. Entonces, en el caso, por ejemplo, de un niño con un tipo de diagnóstico como este, y hay que determinar cuáles son los programas en curso, que desde el modelo de las 5 leyes se tiene una noción, en ver qué situaciones de su ambiente cercano funcionaron como detonantes y ver cuál de esas situaciones se mantiene activa o de alguna forma se abre, se cierra o tiene rieles para que ese individuo pueda retornar a su normalidad, mientras que el individuo esté viviendo en el mismo ambiente, en la misma situación, en las mismas condiciones que activaron el programa, y eso esté en un estado similar a ese momento, no va a haber normalidad, es decir, no va a haber normotonía, porque el programa biológico está sosteniendo al individuo frente al periodo de estrés. Si el correcto. estresor, digamos, que es como se le llama a la situación, ¿no? Si el estresor sigue ahí, el programa sigue ahí. Y entonces la homeostasis es algo que va a suceder en el tiempo, si es que, digamos. Claro, sí, se entiende como cuando tú sigues con la pareja que te golpea o sigues con el jefe que te abruma o sigues en una condición de vida que no logras aceptar, pero la sigues teniendo, entonces no vas a salir nunca del conflicto en el fondo, no vas a solucionar nunca el conflicto, sigue Es haciendo que riel, sigue haciendo riel. Es que si vos pensás así, de una forma más amplia los programas biológicos, te empezás a dar cuenta que los programas biológicos es la forma en la que la naturaleza nos sostiene mientras aprendemos a vivir. Claro, claro. Y entonces al final se trata de eso, de ir madurando como seres vivos, ¿no? Bueno, yo creo que una de las cosas que a lo mejor James no suponía era lo que iba a significar él como virus, porque nos contagió a todos de un conocimiento que Alejandro Cañete, que estás por ahí, te pido por favor, si estás ahí todavía, que actives tu cámara y tu audio, por favor, Ale. Nos contagió con todo este conocimiento extraordinario. ¿Y por qué hablo del contagio en el sentido positivo y no en el miedo y el factor que ha hecho esto una pandemia virtual, como decías tú? Es que Alejandro compuso una canción que hoy día, como está conectado, y esto está improvisado, Carla, aprovechemos que está nuestro amigo acá, Muy bien. y vamos cerrando porque la verdad que igual ya llevamos una hora y un poquito más, y Carla tiene todos tenemos que descansar, pero espero que vayamos a descansar con la sensación de que hemos aprendido algo, de que algo puede cambiar en nosotros desde la perspectiva como nos entendemos como biología, ¿cierto? Como seres inherentes a este planeta, y que estamos hechos de microorganismos, y que no hay Total. que por qué eliminarlos del cuerpo, se han estado ahí desde la era de la creación del ser humano. Entonces, a propósito de esto de los virus, contagiémonos de un poco de música, Alejandro, y vamos cerrando con esto. Y muchas gracias, por eso te pregunté si tenía la guitarra por ahí cuando llegaste, porque improvisar, vamos a improvisar con esa canción hermosa que creaste. Súper, muy agradecido, Carla y Francisco, de toda esta luz, todo este conocimiento que necesitamos tanto. Ahí en el comentario les dejaba ahí un comentario y una consulta, pero seguro que vamos a seguir compartiendo más adelante. Muchas gracias Así con es. esta canción de Luz Germana, que Giovanna Conti me decía que debería llamarse Luz Germánica,
nos dio unas luces también ahí. Vamos a compartir esta canción que estuvo en el Congreso en el primero y en el segundo, de la medicina germánica. Feliz, gracias. Prohibido coaccionar, inoculante experimento. Prohibido cuestionar, la autoridad te está cuidando. Prohibido censurar, puedes pasar sin pase verde. Puedes besar y abrazar, vence tu ego y date cuenta que la tele miente. Prohibido manipular, vendernos falsas esperanzas. Prohibido separar, hacer del otro un apestado. Amenaza irreal, hace conflicto en territorio. Y luego de la solución sonará la sinfonía, sí que el cerebro y microbios. Si me vas a contagiar, que sea alegría. Si me vas a contagiar, que sea vida. Si me vas a contagiar, que sea verdad y felicidad. Durará todo el engaño hasta cuando lo consientas. Ocultarnos las verdades hizo hermanar la resistencia. Se ha revelado un regalo que libera a quien lo abre, y quien le tiene miedo pierde la luz que emana esta ciencia, que es curativa y germana. Si me vas a contagiar, que sea alegría. Si me vas a contagiar, que sea vida. Si me vas a contagiar, que sea verdad, que sea la luz de la germana. Vamos a ver. Si me vas a contagiar, que sea alegría. Si me vas a contagiar, sean risas. Si me vas a contagiar, sea verdad, que sea la luz de la germana. Qué grande, Alejandro, muchas gracias por este regalo. Además, improvisado, quiero decirles que esto fue sin querer queriendo, salió maravilloso. Gracias. Para ir a dormir con un programa de amor, un programa de alegría, un programa de contagiarnos amor. Eso. Carlita querida, un beso a la distancia. Ya iremos a Mendoza y nos encontraremos allá, Total, en esas lindas sí. tierras, esos buenos vinos. Nos abrazamos y compartimos microbiota. Exactamente, hay que compartir los microorganismos, chiquillos, hay que compartirlos. Ale, muchas gracias por estar con nosotros y compartir la canción así tan Gracias, Fran. improvisadamente. Gracias, Nos vemos Carla. Gracias. en una próxima Gracias. jornada del encuentro. Carla, por supuesto, siempre invitada, estaremos hablando de otros temas tan interesantes como este.